José Ignacio López, Nacho, es quien preguntó cuando la orden era callarse, quien puso la palabra a una democracia naciente, el que propuso el diálogo en tiempos de pelea. Hoy comparto con ustedes estas mis memorias, que son también las memorias de esta democracia. Tratemos de mirar y dialogar, de entender y pensar, pero también bien está que no nos olvidemos las enormes deudas que tiene esta democracia. Asumamos esas responsabilidades. Es memoria para construir. La preocupación de que no eran las Fuerzas Armadas las que estaban sentadas en el banquillo de los acusados. Siempre lo señaló, siempre lo dijo y hasta lo volvió a decir en el Congreso, en la Asamblea Legislativa de 1988, después de otra aventura carapintada, cuando fue a decir que la democracia... 87. Volver a decir. La primera fue 87. 87 y la otra en el 88. La segunda en enero del 88. Después en diciembre del 88 fue la primera de otros. Exactamente. Y la última yo era su jefe, fue el 3 de diciembre. Sí, exactamente. Y bueno, esa fue la última. Y definitiva, nunca más va a haber. Eso fue nunca más, exactamente, fue también el nunca más pronunciado por la CONADEP y pronunciado por el gobierno militar. Y nunca más, y es lo que estamos celebrando en estos días. 40 años de eso, de haber sentado las bases para que hoy celebremos 40 años. Muchos quizás no entendieron que el presidente Alfonsín nunca condenó institucionalmente a las Fuerzas Armadas. Él siempre dijo, aquellos que se apartaron, pero lamentablemente fueron momentos muy difíciles. No se comprendió. En el 83 asume Alfonsín, viví todo ese proceso, los 3 levantamientos, y luego, voy a decir algo imprudente, pero yo no soy político, por eso le digo que me disculpen. 85, en el 89 hubo indultos masivos. Con toda inmodestia, lo que más autoridad tenemos somos nosotros para hablar. Porque cuando hablaban y cuando había problema de amotinamiento, estuvimos nosotros en el gobierno. Menem lo arregló fácil. Menem llegó, le regaló el indulto y se terminó el despelote. Llevarle propuestas militares a los militares y explicarle la política exterior y esto, lo otro. Y Alfonsín, cuando le llevo esta idea, me dice, vos no entendiste nada, Raulito, ¿no? Depende, de algunos temas sí, otros temas no. Mi única aspiración a que cuando vos entres al Ministerio de Defensa, te hagan leveña y te digan buen día, señor. Ya con eso estoy hecho, Raulito. No expliqué nada, no hablé nada, no diga nada. El famoso encontronazo en la rural. Que sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento. Son los
que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Y son también los que se han equivocado y han aplaudido a quienes han venido a destruir la producción agraria argentina. No son los productores agropecuarios. Si alguien tiene interés de sacar ventaja electoral de un acto fundamental de la economía argentina como es esta exposición rural, se equivoca. En la sociedad rural argentina, 1988, debe haber sido muy significativo para vos, ¿no? Muy. Contame algo de eso. A mí me dolió. No, yo estuve entre los que le gritaban cosas al churrón. Claro. Ya ahí perdí los estribos. ¿Ah, sí? Ya no es que los perdí. ¿Ah, sí? ¿Perdiste los estribos? Sí, ahí? sí, en materia de vociferar algunas cosas, sí. Dejaste de ser el portavoz equilibrado para ser un barra brava. Barra brava alfonsinista. El único momento. Pero que creo que valía. Creo que valía. Después siempre invitábamos a Sanguinetti. Primero porque era interesantísimo. Era el lenguaraz del grupo. A donde lo llevabas sabía todo. Es un fenómeno, Julio. Porque era como la representación del tercer país. Es decir, no es que los dos más grandes de América del Sur nos vamos a dividir. No, no. Uruguay también está. Y trabajar los tres juntos y verlos juntos. Vos lo has disfrutado igual que yo. Esas charlas entre ellos, esa confianza, que ideológicamente a veces había distancia. No es un problema de ideología. En la conversación que tuvo Alfonsín con Fraga Iribarne, gallego, fue una maravilla, pero fue una maravilla. Y el otro era del Partido Popular. Alfonsín tampoco es comunista. Y las conversaciones entre Fidel Castro y Alfonsín eran unas maravillas. Entonces, Alfonsín iba y conversaba, pero conversaba ideas. Tenían ideas en la cabeza. No tenía nombres, no tenía proyectos. Por supuesto, no tenía intereses, ni tenía fideicomisos, ni tenía nada. Yo me acuerdo de una noche en Olivos, de esos momentos, y que Raúl me dijo, lo voy a llamar a Jesús Rodríguez. En casa y suena el teléfono. El diálogo habla de lo que era el presidente Alfonsín. Dice, hola Jesús, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Las Jesúsas por mis hijas, bien, muy bien. El papá, la mamá, viste que era tan cariñoso, tan cercano, tan... bien, muy bien. Entonces necesito pedirte un favor. Sí, dígame. Tenemos que convencer a un amigo porque vamos a pedirle algo que es muy difícil, algo así. Sí, cómo no, dígame. Tenemos que pedirle que sea ministro de Economía. Sí, bueno, ¿y a quién hay que convencer? A Jesús Rodríguez, me dice. Licenciado en Economía, Jesús Rodríguez. Juráis a la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Economía para el que habéis sido nombrado, observando y haciendo observar en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional. Sí, juro. La elección presidencial fue el 14 de mayo del año 89, donde
la voluntad popular quiso que el presidente elegido sea Carlos Menem. Todos estábamos, vos también, por lo que sabemos, comprometidos con el logro histórico de la Argentina, el salto civilizatorio de tener un presidente elegido por la voluntad popular que le entregara los atributos del mando a otro presidente surgido de la voluntad popular, que no había pasado en el siglo. Todos los análisis retrospectivos con los cuales contamos hoy en las memorias de la transición democrática tienen la historia completa, pero sobre todo el balance del final. Es muy difícil encarnarse en lo que fue el comienzo, el desarrollo, la construcción del día a día de una sociedad que construye la democracia colectivamente. Y esto yo insisto mucho, ¿no? Es decir, porque esto estaba en la cabeza de Alfonsín al principio. La democracia no es los gobiernos que la van a conducir. Y al mismo tiempo pensaba, y tenía claro Alfonsín, a quiénes, sino a los gobernantes y a los políticos, le va a reclamar la sociedad por los resultados de su gestión. Que lamentablemente la Argentina se ha construido en una democracia de corporaciones. Y algunas corporaciones son invencibles o muy difíciles de vencer. Fíjate vos que cuando empieza el gobierno del radicalismo, Alfonsín dispone el juzgamiento de la cúpula militar y la reforma de la democracia sindical. Logramos subordinar a las Fuerzas Armadas a la democracia, pero Moyano sigue comiendo en olivo con el presidente. Hace 40 años que la dirigencia sindical sigue manejando y no lo pudimos hacer nosotros, no lo pudo hacer nadie. Otros no lo quisieron hacer, estos no lo quieren hacer. Y fueron meses dificilísimos esos. Y el esfuerzo que hicimos todos, Nacho, los bienintencionados, de producir ese hito histórico, ese salto civilizatorio de la nación argentina, de estabilizar las instituciones con los claroscuros de la historia, valió la pena. 40 años de que en la Argentina se cumple como nunca antes, que un presidente elegido por el pueblo reemplaza a otro. No, porque tenemos la convicción definitiva de que la institucionalidad democrática es condición necesaria para afrontar los desafíos económicos y sociales. Mientras se desarrollaba la campaña electoral del 89, el presidente en muchos encuentros informales, charlas, cenas de amigos y de gente que lo invitaba, él decía que iba a ganar Angelos, no podía ser otra cosa, y que él iba a ir de embajador a Uruguay y que yo iba a ir con él. Por eso yo siempre digo, y digo con verdad, que fueron mucho más los silencios que le acompañé que las largas conversaciones. Y eso me lo agradeció él también, cuando me dejó para mí un testamento. Algo que escribió con ocasión de mi cumpleaños 60, algo que ¿Cuánto nos une y cuánto nos separa? ¿Qué nos une al querido Giuseppe Iñaki y a mí? Que juramos juntos por Dios y por la patria. Que lloramos juntos por el país, de impotencia, por la injusticia, por lo que no pudo ser.
que ambos abrazamos juntos al Señor Don Santiago en Compostela, que recibimos juntos los efluvios del conjuro gallego allá en La Toja, que nos reímos juntos de la sospechosa cantidad de cuentos de gallegos que nos contaron y que contamos, que me hizo escuchar con su voz incomparable la canción del Baturrico, que brindé por su ventura personal más de unas cuantas veces. ¿Cuánto nos une y cuánto nos separa? De eso estamos hablando. Que acompañó mis incómodos silencios con la paciencia de mis hijos. Aunque subrayo, nací solo 9 años y 95 días antes que él. Que tiene siempre el corazón listo para abuenar y el sentido del honor marcado a fuego. En fin, nos unen y creo que para siempre muchos momentos de angustia y de cansancio. Y algunos pocos, pero muy lindos, de descanso en Chapadmalal, con Lita, con María Lorenza, con nuestros hijos y hasta con algún futuro padre de sus nietos. Finalmente, ¿qué nos separa? Que su trabajo no queda ya más a 4 cuadras de mi casa y que de eso estoy definitivamente persuadido. Él va a seguir viviendo en Mármol. Raúl Alfonsín. Esa fue la calidad del vínculo que tuvimos y que siguió, que solo se interrumpió desde el punto de vista laboral, no del amistoso. Porque yo me quedé con él hasta diciembre del 89, cuando vencía su mandato. Lo acompañé cuando renunció, pero me quedé trabajando con él esos meses. No se podía dejar a un amigo en esas circunstancias, ni se debía. ¿Qué es lo que siente cuando acaba de dejar la presidencia? Es un buen día. ¿Qué es lo que siente en este momento que acaba de dejar la presidencia, doctor? Un gran orgullo de haber llegado. Doctor, gracias. En mayo o junio debe haber sido que una charla que iba a hacer yo después que dejáramos el gobierno, y le dije, no, yo se sabe que yo quiero volver al periodismo, así que es lo que voy a hacer. Si hubiera descubierto a lo largo de esta experiencia que me interesaba activamente la política, obviamente me hubiera quedado al lado suyo, pero yo quiero volver al periodismo. Yo recuerdo que estábamos reunidos en la jefatura, se sientan los dos, el último que se va soy yo, y Alfonsín me dice, Víctor, vení, no te vayas, Carlos, te presento a Víctor, un gran chico, él estuvo todos estos años conmigo, pero viene desde antes, así que te pido que lo cuides. No me olvido más de ese gesto de Alfonsín, que en política a veces no se sabe si conviene o no, ¿viste? Y bueno, entonces después nos fuimos afuera, estabas vos, estaba Guillermo, estaba Ledecán, creo que estaba Margarita también en Olivos. Bueno, el grupo que estábamos siempre con el presidente. Y de repente se abre la puerta de la jefatura. Porque había llegado la versión, ¿te acordás vos bien? De que había micrófonos y que alguien que escuchaba. Entonces los presidentes inteligentemente decidieron salir a caminar. Y yo quedé atrás y decidí seguirlos desde atrás, a ver qué pasaba. Bueno, y salió esa foto, pero
que te imaginas que se convirtió, no estoy hablando de mí, estoy hablando de la imagen, se convirtió en uno de los íconos de la transición. De la transición. Sí. Porque fue la transición, la gente habla del Pacto de Oliva, no, ahí fue cuando Alfonsín le dice, Carlos, eso me lo contó el presidente, ¿no? Carlos, ¿cuándo querés asumir? Y Menem le dijo, ya. El doctor Raúl Ricardo hace entrega. ¡Viva la patria! ¡Viva el doctor Carlos Saúl Menem! Alfonsín a veces hacía la broma, cuando la persona tenía confianza. Dice, siempre me preguntan por qué me tuve que ir 7 meses antes. Y yo me hago la pregunta, es ¿por qué no se preguntan cómo duré 5 años y 7 meses con todos estos que tengo acá alrededor? Mi trabajo como vocero presidencial con un hombre del cual vos eras amigo, y si no se puede usar esa palabra, eras muy cercano, digamos que tenías una gran relación con él, antes que yo lo conociera o que yo trabajara con él, y la seguiste teniendo mientras fue presidente y después de ser presidente. Y sin embargo ahí también estuvimos distantes y cercanos. Distantes y cercanos, y acordate que más de una vez yo me quejé de que vos le dabas más información a Clarín que a La Nación. Con el paso del tiempo, yo me pregunto si los cronistas de La Nación estaban tan atentos como los cronistas de Clarín, pero esa todavía la tengo acá. Sí. Sin embargo, vos fuiste la puerta para mi retorno permanente. Más que yo. Siempre te he dicho que la persona que realmente me dijo cómo La Nación, después de que José Ignacio López fue asesor del presidente, que lo acompañó el resto de un año, y que vos estabas sin ocupación, al menos conocida, me dijo, ¿cómo La Nación no lo llama a José Ignacio López? Habían quedado algunas heridas, evidentemente, a raíz de tu alejamiento del diario, y mi mujer me lo dijo 1, 2, 3 veces. Yo hablé con el director y después de una segunda conversación, se decidió que entraras en la radio para hacerte cargo del servicio noticioso de Radio del Plata. De Radio del Plata. Y lo celebramos mucho. Pero es Rita la que me dio manija y me pareció muy bien. En el 99, por allí más o menos, ingresé a la Academia Nacional de Periodismo. Y por supuesto que lo invité al acto
de incorporación a la academia. Y no vino. Y no vino porque no quería jorobarme. No nos podemos poner de acuerdo, Nacho, porque no hablamos de ningún programa de futuro. La primera cuestión en la Argentina es el consenso sobre el Estado. Es grave que no tengamos un consenso sobre el Estado. Después de ahí va a venir el consenso sobre el gasto público. No está bien que la biblioteca del Congreso tenga 1.000 empleados o 2.000 empleados. Simplemente no está bien. Está mal. No es racional. Nadie en su sano juicio, que no lo podemos hacer solos, seguro. Por eso es necesario el acuerdo. La única manera de ponerte de acuerdo es que todos firmemos. Así que nadie es el culpable. Somos todos los responsables, pero culpable no es nadie. Y todos, de alguna manera, en estos 40 años hemos sido responsables, al menos. No digo culpables, pero habrá culpables, habrá inocentes, pero responsables hemos sido todos. Y venir acá al monasterio de Santa Catalina fue como llegar a un refugio. Todo empezó cuando aquel español, a quien no conocía, Carmelo Angulo Barturén, inolvidable, llegó a la Argentina y se había instalado como representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, mirando las estadísticas y los números de la Argentina, casi sin las cifras, caminando por la calle, se olía la crisis. Darle al país la oportunidad de reemplazarlo y darle la gestión a otro hombre público que el contexto político y se lo dijo al presidente. Le dijo cómo veía y se ofreció de tratar de conciliar y de encontrar un espacio distinto para que quienes no podían encontrarse lo hicieran. Ahí las cosas ya estaban muy complicadas, porque una de las cosas que yo había hablado con Carmelo es que era la necesidad de intentar hacer algo antes de las elecciones. Bueno, Nacho, ¿y qué lectura andamos haciendo? Los gobernadores, grandes triunfadores, y entre ellos, sin duda, uno que hoy no es gobernador, pero que lo fue, que es Eduardo Duhalde. Sin ninguna duda, creo que uno de los grandes triunfadores de ayer, por el volumen de su victoria y porque derrotó al voto bronca, que fue el triunfador de las elecciones de ayer. El voto bronca que ganó en la capital, que ganó en Santa Fe y que tuvo una altísima proporción en niveles desconocidos en la Argentina electoral, salvo en el largo periodo de la proscripción del justicialismo. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales. Estábamos precipitándonos como país en una caída sistémica. Y desde Cáritas estábamos tan metidos ya manos a la obra porque, bueno, Mesa del Hambre, primeros atisbos así de saqueos, ¿no? Y el ámbito de la sede de Cáritas como para tener un momento de una conversación en términos pacíficos para encontrar juntos
una salida común. De tender los puentes que se necesitaban para construir. Necesitábamos, sí, que el gobierno hiciera un guiño. Lo intentamos durante varios meses. Finalmente conseguimos una puerta que se nos abriera, que fue la de Cristian Colombo. Yo empujé bastante para que se iniciara un proceso de la naturaleza que tuvo posteriormente el diálogo. Y a través de ese guiño que él nos dio, nosotros solo le propusimos que quizás podríamos armar una mesa en la que no quedara fuera nadie que tuviera capacidad de veto para la situación. Teníamos lo que en ese momento eran realmente actores con poder de decisión, del ámbito privado, del ámbito bancario, del ámbito sindical, del ámbito de la sociedad civil y del ámbito de la iglesia. Esa reunión fue muy interesante porque en realidad fue una especie de engaña pichanga. Porque Carmelo y vos querían juntar a toda la dirigencia, pero la iglesia en aquel momento tenía un cierto prestigio, Cáritas también. Entonces Carmelo dijo, hagámoslo en el local de Cáritas. Yo decía, yo como Cáritas no puedo convocar. No, hagámoslo en el local de Cáritas. Y yo voy a mandar notas a todos. Entonces la gente vino creyendo que convocaba Cáritas. Cáritas no convocaba. Pero bueno, finalmente logramos hacer esa reunión. Y creo que los dos podemos decir que no hay peor gestión que la que no se hace. Para el gobierno y para el presidente de la Rúa salió muy mal, porque perdió el gobierno. Para el conjunto, yo creo que fue una forma de pacificar. El jefe de gabinete de ese momento trae al presidente de la Rúa, no hubo posibilidad de hacerlo cambiar en lo que él ya parecía justamente una falta de visión de la gravedad de lo que estaba por venir, y vino. Pero para mí fue un punto de inflexión muy grande, entonces es como que ahí se abrió se cerró una etapa y se abrió una etapa distinta que todavía seguimos. No le encontramos la vuelta, pero hubo un crack muy importante. Me acuerdo que al rato me llamó Carlich, que era presidente de Episcopado. ¿Qué hiciste, Jorge? No, yo no hice nada. Hicimos una reunión en el local de Cáritas. Y bueno, se juntó toda la dirigencia y realmente fue un momento culminante, por decir así, una bisagra en la historia argentina. Si yo puedo definir algo del diálogo es que fue el momento de mayor conciencia de la crisis que teníamos. No tuvimos la capacidad de resolverla, pero esa reunión donde estábamos todos, se cortaba el aire. Nadie dijo macana. Estaba prohibido mentir ahí, ¿viste? No sé si está... Claro que vos sentías que no podías, tenías que poner todo. El presidente, que estaba completamente abrumado por todos los temas que tenía, la negociación con el fondo, qué sé yo, esto no pasó a ser importante para él, estaba atendiendo urgencias, entonces yo creo que no quiso ceder. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro.
Vinieron los presidentes, Rodríguez Sá, y a la Asamblea Legislativa, en la que todos aplaudieron que dejáramos de pagar la deuda. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Esto También lo llegamos a visitar al presidente Rodríguez Sá. Nos atendió primero su hermano y después vino el presidente. Carmelo se fue de viaje esa noche misma en que lo vimos y tristemente casi lo primero que tuve que contarle es que el presidente había convocado a una reunión de gobernadores en Mar del Plata, lo cual preanunciaba que se terminaba también la presidencia de Rodríguez Sá. Otro capítulo de la crisis. No me deja otro camino que presentar mi renuncia indeclinable a la Asamblea Legislativa. Y ya no había otra salida que otra Asamblea Legislativa. Era inexorable que el senador Duhalde debía asumir la presidencia provisional. Porque la crisis que vino después del gobierno de la Rúa se solucionó porque hubo un acuerdo político entre el radicalismo y el peronismo para tomar las medidas que había que tomar para salvar la crisis. Alfonsín con Duhalde, en donde mi impresión, pero quisiera saber si es la tuya también, es que ahí hubo un esfuerzo especial de Raúl Alfonsín, porque él no pensaba igual que Duhalde. Y eso es lo que hace valioso el diálogo. Yo creo que había más convergencia de pensamiento entre Raúl Alfonsín y Antonio Cafiero en el 87, al principios del 88, en el 86. Había más convergencia acerca del destino, de qué hacer con el destino de la Argentina. Pero quizá, como vos estabas diciendo hace un rato, sea más valioso que eso el dialogar con alguien como Duhalde, a quien por mucho tiempo Alfonsín le había tenido bastante desconfianza. Cruzó la calle. Sí. Raúl cruzó la calle. Alfonsín me llamó y me dijo que de la oficina del senador Duhalde me iban a llamar para pedirme algo, que le redactara una parte de su discurso, escribí ese párrafo y lo leyó el presidente Duhalde. Hace pocos días respondimos al urgente llamado a la responsabilidad formulado a la dirigencia política por la Conferencia Episcopal Argentina. La Iglesia prestó el ámbito de Cáritas, donde con el concurso y asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, comenzamos a transitar un proceso de diálogo nacional capaz de cambiar la dirección que llevó al país a este angustioso presente. La Iglesia va a participar
con un papel protagónico, y así fue, ¿no? Entonces, el gobierno nombró 3 representantes, el ESA nombró 3 representantes, se pidió a Naciones Unidas que hicieran toda la coordinación, fundamentalmente estuviste vos con Carmelo Angulo, en todo lo que era la coordinación, y prácticamente se llevó adelante el diálogo por la participación del programa de Naciones Unidas, si no hubiera sido imposible, ¿no es cierto? Y entonces había que armar esa mesa. Nos reunimos en Cáritas el 5 de enero y todo eso dio el fruto de constituir algunas mesas y de llegar a algunas conclusiones, de iniciar un proceso que duró unos meses hasta julio. Y quedó en el plan jefe-jefas, que fue importante porque fue inyectar ingresos también a los ciudadanos y ciudadanas, que sabíamos que justamente por el corralito, por la imposibilidad de manejar efectivo. Yo digo que la crisis moral y dirigencial es la misma, es tan profunda como estaba entonces. Y en aquel momento que nos agarró el miedo, nos juntamos 2 meses, digamos. Y yo coincido con vos, yo creo que hay que asumir la responsabilidad colectiva y yo a veces digo cruzar la vereda. Cruzar la vereda quiere decir ir al encuentro del otro y tratar de entender por qué el otro piensa como piensa. Porque si no, terminamos en esto que terminamos en esta época, y que es despolitizarlo todo, judicializarlo todo, como si eso fuera la solución política para la Argentina. Y yo creo que no, que hay que cruzar la calle. En el 82-83 fue la Guerra de las Malvinas. Puntos de inflexión. Momentos bisagra. Esperemos no necesitar esos momentos nuevamente. En el 2001-2002 los volvimos a encontrar con ese momento a la vuelta de la esquina, y vos tuviste un protagonismo central en liderar ese puente que nos permitiera atravesar ese río que nos podría haber hecho naufragar la democracia, el diálogo argentino. Y es curioso, ¿no? Son ciclos de 20 años, 82, 2002, 2022. Parecería que estamos también en un clima de fin de ciclo, y no es casual que entonces el recuerdo de 40 años de democracia nos encuentre en otro proceso electoral también con enormes incertidumbres. Vos imaginate que entró Duhalde, después de 5 presidentes, todo el lío, y no había dolarización. Se dijo no a la dolarización, pero tampoco la solución es la devaluación. Y a los 2 meses que fuimos a presentar las propuestas, nos recibió todo, era un momento de mucha discusión sobre diálogo, ¿no? Sobre las propuestas que había. Bueno, se hizo una devaluación donde quedamos peor que antes. Y nosotros hicimos un paro nacional, me acuerdo el 29 de mayo, que paró el país. Y se dijo, fue la marcha más grande contra la muerte que yo participé. Fue impresionante la movilización que hubo. ¡Basta! Y Duhalde ese día a la mañana dijo, elecciones.